Resumen de la postura sostenida en el voto del magistrado Marco Riera Hunter por Enrique Pisani. En el resuelve del acuerdo y sentencia número 111 de junio de 2020, sancionada en el Pleno de la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia, en la causa Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en contra del amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, por sentencias definitivas y aclaratorias, ordenando a la parte accionada a proveer al accionante todas las informaciones solicitadas, declaraciones juradas y bienes de funcionarios públicos, inclusive de sus cónyuges y de sus hijos. Cumpliendo con lo que me corresponde, comparto del fundamento del voto del magistrado Riera Hunter, donde quien por razones de método del citado magistrado primeramente basó su voto en el rechazo de la inconstitucionalidad promovida por el accionante, la Contraloría General de la República, contra la acordada 1005/2011, que no establece de los procedimientos para las acciones judiciales derivada de la Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, donde concluye la señalada acordada que para resolver los eventuales conflictos en la situación entre el derecho de acceso a la información pública de una persona requerido a una fuente pública de información y la negativa de éste, que el procedimiento más adecuado del requirente es el juicio de amparo. Así y otras cosas en su voto para rechazar el embate a la acordada, fundó el magistrado por señalamientos en el artículo 137 de la Constitución Nacional, de la supremacía de la Constitución. En eso queriendo hacer un sumario para considerar que una norma inferior sea contradictoria a los mandatos, se debe recurrir primeramente a la fuente del derecho, al derecho originario, cuyos principios básicos fundamentales del sistema jurídico se halla en la suprema ley, denominada Constitución. En razón y en su caso particular, fundamentó el magistrado en el artículo 259 de los deberes y de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en especial en el inciso 1, donde nos habla de que ejercer la supremacía de todos los organismos de poder judicial y decidir así, subrayando, clasificando los deberes y los derechos, más propiamente dicho, las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, es la que ejerce el rol de cabeza de poder judicial y de intérprete final de la Constitución Nacional, lo que asigna un protagonismo para la Corte Suprema de Justicia. En esto, hablando del fundamento del magistrado Riera Hunter, nos hacen constar que no se ha identificado la figura de arbitrariedad del órgano judicial, que el accionante de la inconstitucionalidad ataca normas constitucionales y leyes del derecho común, donde en ningún momento evidenció e hizo presenciar una lesión. Atacó a la acordada, dejando sin llevar en cuenta que las acordadas son creadas única y exclusivamente con envasamiento a la Constitución. O sea, todas las acordadas son referidas a la Constitución. Entonces, según mi discreción, el magistrado Riera Hunter acertó en su fundamento porque la accionante abordó a la acordada sin ningún sostén jurídico legal suficiente, porque siendo el propio organismo estatal creado para proteger y ejercer los derechos del pueblo, en particular el derecho a la información, así también el voto de rechazar la inconstitucionalidad en el punto 4. Para mi consideración, es correcto, acertadamente el fundamento, siendo que además de la muy ajustada aplicación de artículos constitucionales y leyes del derecho común, separadamente también fundamentó su voto en principios en donde nos habla de que el juez es el facultado y comprometido de identificar al derecho y la jurisdicción para defenderlo. Iura mobi curiae. En los puntos 2 y 3 de su resuelve, en su voto, el mencionado magistrado nos lleva a dar cuenta de que las informaciones de la Contraloría General de la República solamente están dadas a las declaraciones y rentas del titular
del ingreso estatario, o sea, no incluye a sus cónyuges ni a sus hijos. Esto llevado en cuenta en la ley 5282, que también fue muy bien aplicado. Así me refiero que cuando no están dadas las circunstancias, comparto con el magistrado de que no hace falta dar las informaciones de sus cónyuges ni de sus hijos. De lo referido, el magistrado Riera Hunter sostiene, y muy puntualmente, acertado las normas constitucionales y de los otros. Entonces, en mi discreción, el ministro Marco Riera Hunter ha aplicado cabalmente las normas constitucionales, las leyes inferiores y los principios jurídicos, teniendo en cuenta que los principios consagrados en la Constitución Nacional y del derecho común para realizar el análisis del caso planteado. Además, es sustancial el razonamiento que el mismo magistrado ha abordado, dando hincapié que los sistemas y los razonamientos son lógicos para decidir en un estrado judicial. Este es mi resumen, a lo que seguidamente paso a la conclusión. A partir de lo estudiado y analizado y expuesto ya en el trabajo presentado, de los votos de los magistrados en la acción de inconstitucionalidad contra un amparo constitucional, se desprende que los señores ministros han actuado conforme a derecho, y es más, al derecho constitucional, votando de una forma unánime y resuelto lo hayan plasmado en este acuerdo y sentencia 111 de junio de 2020, denotando que en el presente acuerdo y sentencia se mantuvo un mecanismo de protección efectivo y libre. Es la acción de amparo constitucional, la acción que protege a las personas contra actos y omisiones abusivos. Seguidamente estaré desarrollando acerca del voto realizado por la ministra María Carolina Llanes con relación a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Antes que nada, la ministra María Carolina Llanes analizó previamente la viabilidad de la cuestión planteada sobre la impugnación en primera y segunda instancia, concluyendo afirmativamente sobre la viabilidad de la cuestión planteada, conforme lo establece el artículo 556 del Código Procesal Civil. Asimismo, la ministra María Carolina Llanes procedió a verificar cuáles serían los bienes jurídicos involucrados con relación a la información emanada de fuentes públicas, que serían concretamente las declaraciones juradas y rentas de los funcionarios públicos, y su implicancia con otros derechos individuales, ya que los derechos individuales están consagrados en nuestra Constitución Nacional, como así también el interés general sobre el interés particular, y los desbordes en el ejercicio del poder, sosteniendo que el derecho pertenece al pueblo y el deber es de los mandatarios, por quienes el pueblo ha depositado su confianza y quienes deben rendir cuentas de forma veraz por la gestión asumida, en base al artículo 28 de nuestra Constitución Nacional, que expresa sobre el derecho a informarse. Por lo tanto, la ministra María Carolina Llanes Ocampo decidió votar por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad que se interpuso contra las resoluciones y acordadas referidas. Que el sistema que rige en nuestro país es el sistema democrático y republicano, donde la soberanía radica en el pueblo, mencionando el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional, que habla de la soberanía, quien a través del sufragio el pueblo paraguayo elige a sus autoridades y mandatarios, los cuales deben rendir cuentas de su gestión y responder personalmente por las infracciones e ilicitudes cometidas durante su mandato, y la publicidad es una característica esencial e inherente al sistema republicano. Buenas tardes, apreciados colegas.
Seguidamente estaré hablando sobre el voto de la ministra María Mercedes Buongermini Palumbo, referente a la causa caratulada Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. La inconstitucionalidad fue planteada contra la acordada de la Corte Suprema de Justicia en el expediente caratulado Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Flecha contra la Contraloría General de la República. Dicha inconstitucionalidad es producto del pedido hecho por la cual solicitó a la institución demandada el listado de las declaraciones juradas de todas las personas quienes hayan ocupado cargos importantes en el país desde el año 1998 al 2017. Ya la promotora de la acción, la Contraloría General de la República, es una repartición de derecho público creado por ley. Ella manifiesta que es garante obligada de la custodia de todas las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos, pasivos, de todo esto, y esto constituye el patrimonio documental privado de las personas. Sin embargo, las resoluciones que son objeto de inconstitucionalidad promovida por el contraparte, lo que realmente forja es obligarlos a incumplir lo que estipula la ley número 5033 del año 2013. Específicamente en su artículo 3, inciso 5, queriendo lograr de esta manera lo que la ley prohíbe expresamente. En el artículo 134 de nuestra Constitución Nacional sobre el amparo, de modo conforme a este artículo, la doctora definió que no existe otro medio idóneo capaz de atender satisfactoriamente los derechos constitucionales que se encuentran en juego o que se estimen lesionados. Reconoce también que el derecho a la información es sin duda un derecho fundamental de todo ser humano y ello está tutelado por nuestra Constitución, por lo que concluye que la vía para procurar el otorgamiento de la información pública es el empleo de la garantía constitucional del amparo. En este mismo sentido, se ha pronunciado el sistema de la ONU, el derecho a saber, la conferencia de la UNESCO, el sistema de la OEA. Muy bien, hablando por otro lado, la doctora hace referencia a la acordada número 1005. La información pública es el empleo de la garantía constitucional del amparo. En este mismo sentido, se ha pronunciado el sistema de la ONU, el derecho a saber, la conferencia de la UNESCO, el sistema de la OEA. Siguiendo con el análisis, la doctora hace referencia a la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre del año 2015, por la cual reglamenta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y autoriza a la máxima instancia judicial a dictar acordadas que sean necesarias para reglamentar la forma de tramitación de las causas, procedimientos o juicios. Todos estos derechos, el de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, así como la protección de los datos personales, están en la misma base de igualdad que el derecho a la información. Al lado del derecho a la información se halla indistintamente el derecho a la confidencialidad de los datos personales. Si bien la Constitución Nacional, en el artículo 28, reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime, tampoco deja de ser cierta que el derecho a la confidencialidad. La doctora concluye con la inconstitucionalidad parcial de la sentencia impugnada en cuanto permite el acceso público de los datos personales del cónyuge o los parientes de los funcionarios públicos dentro del segundo grado. Lo mismo cabe decir
respecto a las personas y sus bienes propios no sometidos a los regímenes de condominio o comunidad ganancial de los inmuebles de los funcionarios o cónyuges o parientes. Según mi apreciación, la magistrada María Mercedes obró correctamente, ya que tuvo en cuenta a las personas cuyos derechos son afectados por la ejecución de la sentencia. Los mismos son cónyuges o parientes de los funcionarios públicos que no han participado de dicha acción, y siendo así, se entiende que lesiona el derecho a la intimidad de la persona que no tiene vínculo directo con el Estado. En los casos de los funcionarios públicos se debe darse un necesario equilibrio entre información y privacidad o intimidad. Muchísimas gracias por la atención. A mí me corresponde dar un breve análisis sobre la postura y el voto del señor ministro de la Corte de Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. En el caso descrito precedentemente, el señor Juan Carlos Lescano Flecha ha solicitado a la Contraloría General de la República información sobre la declaración jurada de bienes y rentas de una serie de funcionarios públicos. Petición esta que fuera denegada por el ente requerido. El señor Juan Carlos Lescano Flecha ha fundamentado su petición en la Ley 5282/2014 y en la acordada 1005/2015 de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, la Contraloría General de la República manifiesta ser garante y custodio de las declaraciones juradas de bienes y rentas, ya que considera que constituyen patrimonio documental privado de las personas y solo debe proveerlos en los casos expresamente determinados en la Ley 5033/2013. Nuestra Constitución, en su artículo 28, es muy claro en este sentido y establece que se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. Por su parte, la Ley 5282/2014, en su artículo 4, establece que cualquier persona sin discriminación de ningún tipo podrá acceder a la información pública en forma gratuita y sin necesidad alguna de justificar las razones por las que formulen su pedido conforme al procedimiento establecido en la presente ley, que en este caso en específico, la información pública se refiere a las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos. El ministro Alberto Martínez Simón señala que el acceso a la información constituye un derecho humano fundamental, ya que, como citamos anteriormente, se encuentra establecida en nuestra Carta Magna. Justificar las razones por las que formulen su pedido conforme al procedimiento establecido en la presente ley, que en este caso en específico, la información pública se refiere a las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos. El ministro Alberto Martínez Simón señala que el acceso a la información constituye un derecho humano fundamental, ya que, como citamos anteriormente, se encuentra establecida en nuestra Carta Magna. Afirma también que las declaraciones juradas de bienes y rentas son información pública, ya que responden claramente a la definición de tal establecida en la propia ley. Que la Contraloría General de la República, en su planteamiento, ha incurrido en error conceptual grave, ya que no estamos en presencia de un patrimonio documental privado, sino que de declaraciones juradas de bienes y rentas de personas que ocupan cargos públicos, es decir, servidores públicos, y por ende que administran cargos
bienes públicos. Así también el señor ministro sostiene que la vía del amparo constituye un camino procesal idóneo, justamente cuando no existe otra vía y cuando están en juego derechos constitucionales. Por lo tanto, el amparo constituirá una garantía excepcional, una acción residual que entra en funcionamiento cuando no existe otro medio previo o paralelo para la protección de los derechos afectados. Para concluir, podemos decir que revisadas todas las resoluciones judiciales impugnadas, no se observan en ellas violaciones a principios y normativas constitucionales, como así tampoco existe agravio alguno en la acordada número 1005, dictada por la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República debe ser desestimada. Del voto del señor ministro, de doctor Alberto Martínez Simón, puedo decir que en su fundamentación el ministro ha aplicado correctamente todas las normas constitucionales, convenios internacionales y los preceptos legales de nuestro ordenamiento jurídico, dejando en claro que todos los preceptos y normas citados en su voto dejan en evidencia que la presente acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República es absolutamente inadmisible e insostenible. Muchas gracias. A continuación estaré dando la postura sostenida por el magistrado Manuel de Jesús Ramírez Candia. Del análisis de las sentencias impugnadas, pude ver que no existe inconstitucionalidad, no se han violado las garantías consagradas en la Constitución Nacional sobre la vía procesal para llegar a las resoluciones que obligan a la Contraloría General de la República a hacer publicidad de las declaraciones juradas de los servidores públicos. El juicio de amparo es la vía correcta. Es de mi criterio que en un Estado democrático y republicano corresponde a toda la ciudadanía tener acceso a estados de cuentas patrimoniales de los funcionarios de alto rango que hacen el manejo de los bienes del Estado. El objetivo es primordial. Estos funcionarios están obligados a actuar en el orden de la honestidad en la administración del patrimonio estatal. Consecuentemente, el pueblo debe controlar esa administración. Al mismo tiempo, se debe conocer la conducta administrativa y la capacidad para estar al frente de la administración de los bienes del Estado. Obviamente, si no tienen esa actitud requerida para hacerlo, no corresponde que sigan en la función pública de relevancia. Los patrones son los ciudadanos. Por lo tanto, nada más justo que otorgarles el poder que les corresponde, el de controlar el patrimonio del pueblo. En virtud al principio constitucional, el derecho a la información es fundamental a la ciudadanía para que los mismos ejerzan su rol de contralor. Conforme a la acordada 1005/15, dictada por la propia Corte Suprema de Justicia, no puede la misma Corte que la dictó declarar inconstitucional. No corresponde, por lo tanto, el voto por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad por considerar que las declaraciones juradas de los altos jefes pudo argumentar claramente sobre su postura sin ambigüedades alguna, absolutamente objetivo en su decisión y análisis. Fue exacto al delimitar el orden superior del principio constitucional, principio de ley superior, trayendo a consideración la moral y la honestidad como virtudes éticas. Además, ha sentado postura a favor del pueblo. Gracias por su atención. A continuación, la colega Gladys Oviedo estará dando su parecer. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Excelente presentación, compañera Nancy. La que les habla Gladys Oviedo. A mí me corresponde hablar sobre el voto de rechazo del señor ministro Eugenio Jiménez Rolón.
El voto de rechazo de las sentencias impugnadas del ministro Eugenio Jiménez Rolón me ha parecido acertada porque fueron aplicadas de forma correcta las normas constitucionales por las anteriores instancias que no corresponde la acción de inconstitucionalidad. Además, me pareció sumamente importante el razonamiento que él mismo ha realizado, basándose en las reglas de la lógica y de los principios jurídicos como la congruencia y coherencia para realizar el análisis del caso planteado. La indirecta, basada en la supuesta fundamentación de una acordada inconstitucional, es inadmisible porque no se ha opuesto a la excepción a la inconstitucionalidad, y la directa, por inexistencia de la supuesta arbitrariedad, ya que las mismas contienen una suficiente fundamentación tanto fáctica como jurídica, de modo que se basa en una argumentación razonable que no le puede convertir en arbitraria. Analizando que las sentencias impugnadas se hallan ajustadas a derecho por haberse producido la derogación del recaudo de la autorización judicial por la ley número 5272/14, pero aún así no fuese, los errores de juzgamiento no tornan a la sentencia en inconstitucional, siempre que contenga una fundamentación razonable basada en los hechos y derechos. Asimismo, resaltar los fundamentos de la acción de inconstitucionalidad contra las decisiones de primera y segunda instancias. Son los mismos que los expuestos en el proceso que concluyera con esta última, recordando que la Corte Suprema de Justicia no es el órgano jurisdiccional de tercera instancia que pueda revisar los fallos. La acción de inconstitucionalidad de la acordada 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015, que incluso fue analizada, fue adecuada al rechazo porque no se ha opuesto a la excepción de inconstitucionalidad, única vía de impugnación por las partes de los cuerpos normativos. Igual no le convierte a la acción de acceso a la información pública en acción de amparo. Dicha acordada no hace sino desarrollar los parámetros establecidos en la ley número 5282/14 de acceso a la información, sin que sus términos contraríen en absoluto a dicha ley, ni a los convenios internacionales citados. Además, no hay vulneración de una ley por medio de una acordada, no hay inconstitucionalidad por vulneración del orden de prelación de los cuerpos normativos. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad deducida por la Contraloría General de la República debe ser rechazada in totum. Recalcar que el señor ministro Eugenio Jiménez Rolón fundamentó su voto en la doctrina especializada de Juan Carlos Mendonca de Derecho Procesal Constitucional del año 2012. Resaltando el principio de lealtad procesal, eludiendo que el litigante espere el resultado del juicio para impulsar la acción contra la sentencia si le es propicio. Además, citó la doctrina nacional de Torres Kirchner, José Raúl, la praxis del control de constitucionalidad en Paraguay. Terminando, también mencionó a Sabes Néstor Pedro. En conclusión, todas estas consideraciones fueron las que llevaron al ministro Eugenio Jiménez Rolón a dar su voto de rechazo a la acción de inconstitucionalidad, que enriquecieron la fundamentación de su argumentación, quedando de esa manera muy clara su postura, cuya justificación resulta íntegra y muy precisa acerca de todos los puntos analizados. Muchas gracias. Conclusión. A partir de los estudiado y expuesto en el trabajo presentado, de los votos de la acción de inconstitucionalidad contra el amparo constitucional, se desprende que los señores ministros han actuado conforme a derecho y es más, al derecho constitucional, votando de forma unánime y resuelto lo ya plasmado en el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020, denotando que en el presente acuerdo y sentencia se mantuvo en un mecanismo de protección efectivo y libre que es la acción de amparo constitucional, acción que protege a las personas contra actos u omisiones, abusos indebidos o ilegales de autoridades o particulares de la justicia, o cuando se sientan agraviados y o desamparados en sus derechos, teniendo en cuenta que el proceso de la acción de inconstitucionalidad
sí se ha convertido en un mecanismo de control de las normas con rango legal que son incompatibles a la Constitución de fondo y de forma, realizando cada uno de los expositores una peliaguda labor de análisis y comparación, permitiéndonos descifrar leyes constitucionales que en nuestro trajín individual en la profesión a aportar a que no se acorralen ni se afecten los derechos constitucionales, como también en los casos de normas generales lesivas al derecho humano. Nos cabe mencionar que el derecho procesal constitucional es una herramienta más que fundamental para tramitar los procesos constitucionales. La jurisprudencia y los agentes del derecho deben de ser de inspiración en la praxis judicial acorde. Gracias.